Buenos días. Bueno, mi nombre es Alberto Romeo Ayala García, adscrito a la Escuela Preparatoria número 3, y hoy vamos a presentar un tema del curso de la matemática del cambio, en el cual pues tenemos un, un resumen en el cual pues la matemática del cambio, también conocida como cálculo diferencial, es la base de fenómenos que describen movimiento o cambio, y dado que todo el universo cambia o se mueve, su relevancia es indiscutible. El objetivo, pues, es comprender la razón de cambio entre dos variables relacionadas a través del concepto de límite y de derivada, para el análisis gráfico y variacional de situaciones hipotéticas y reales que faciliten al estudiante la toma de decisiones en sus diferentes contextos con apoyo de las TICs. En un objetivo específico es desarrollar e interpretar la razón de cambio a la pendiente de la recta tangente mediante el concepto de derivada a través de distintos enfoques procedimentales para su aplicación en los diversos entornos del estudiante. Algunos de los conocimientos previos que pues se sugiere para la asignatura, pues es modelos matemáticos básicos y su conocimiento, idioma 3, que en este caso sería inglés, transformaciones de la materia y química del carbono, diversidad del espacio terrestre, soluciones tecnológicas, producción de texto, exploración artística, análisis histórico de México. El esquema o índice que vamos a trabajar pues es relevante al bloque número 2, que es introducción a la derivada, en el cual tenemos tres temas. Es identificación de la derivada como un límite, una razón de cambio como la pendiente de la recta tangente. Después, lo que vamos a enfocar hoy es la función derivada, reconocimiento de la función derivada como aquella obtenida mediante un límite, su definición. Y el tema que vamos a ver va a ser identificación de las conclusiones generales de la aplicación de la derivada, es decir, fórmulas de derivadas de funciones algebraicas. En el bloque 1, la función derivada nos dice la identificación de las conclusiones generales de la aplicación de la derivada. Vamos a ver algunas fórmulas para poder derivar algunas funciones algebraicas. La derivada, bueno, la aplicación de fórmulas de derivación algebraica, vamos a ver tres fórmulas en la cual dice derivada de una constante, derivada de una variable y variable elevada a una potencia, y derivada de una constante por una variable. Bueno, pues antes de que nosotros comencemos, sí es importante, pues, conocer algunos conceptos que usaremos, como qué es una constante, qué es una variable, ya que, pues, el desarrollo de este curso, pues, vamos a estar mencionando estos dos conceptos. Bueno, una constante se puede representar mediante un número o un símbolo. Estas usualmente son las primeras letras del alfabeto o números reales. Usualmente, no digo que sea una regla. Y una variable se representa usualmente por las últimas letras del alfabeto, y pues nosotros la hemos trabajado como que X, Y, Z, etc. La primera sería la derivada de una constante, y bueno, la derivada de una constante es cero. Tenemos la regla de una función constante. En este caso, pues podemos observar cómo la fórmula dice que la derivada de toda constante, recordemos que lo llamemos números o símbolos, pues la derivada de una constante siempre va a ser cero. Algunos de los ejemplos aquí los podemos observar, que cuando nos piden la derivada de 7 de una función, de una constante 7, pues su resultado es cero. La derivada de, por ejemplo, de pi, de igual forma, al considerarse un símbolo y este símbolo es numérico, también es cero. La derivada de menos 4, también al ser un número, es cero su derivada. La derivada de también es cero. Entonces, podemos decir que pues, la derivada de cualquier número, cualquier letra en cual no esté en función la ecuación, la función, pues entonces va a ser cero. Aquí tenemos la derivada de una variable o identidad, también se le llama identidad. Tenemos esta parte que dice la derivada de una función identidad es de la forma f de x es igual a x. ¿Qué quiere decir? Que está en función de x. ¿Qué quiere decir? Que de este lado, del segundo miembro de la igualdad, pues debemos de tener x, ¿sí? Y x debe estar elevado a la 1 potencia.
siempre y cuando, aquí nos dice, esté en función de la variable. Esta regla de la función identidad, pues tenemos su fórmula. Y es una de las primeras también que dice la derivada de toda x elevada a la 1 potencia es 1. Podemos observar aquí dos ejemplos. Dice f de x es igual a x. La derivada, por eso tiene este apóstrofe, la derivada. Con respecto a x, porque nos está mencionando que sí hay una x, aquí tenemos la aplicación de la fórmula. Nos dice que la derivada de x es igual a 1. Ahora, tenemos otro ejemplo, por eso dice, siempre y cuando esté en función de la variable. Si la variable ahora es z, es igual a z, f de z es igual a z, pues está en función de z. Por lo tanto, dice la derivada de z, se aplica la derivada y pues como está en función de z, también la derivada es igual a 1. Otra de las fórmulas también es la variable elevada a una potencia. Aquí la derivada de una función elevada a una potencia, pues aquí la tenemos, f de x es igual a x a la n. Está en función de x y tiene un exponente. Obvio, en este exponente es diferente de 1. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la anterior, la función identidad, pues es un exponente de x en 1. Esta regla tiene su fórmula, aquí la podemos observar, que el desarrollo de la derivada o derivar x a la n es igual. Bajamos el exponente, ponemos la misma base y nuestro exponente lo disminuimos en 1 su grado. Tenemos algunos ejemplos aquí, por ejemplo, f de x es igual a x quinta. ¿Sí? Nuestra función es derivar, nos pide derivar x a la quinta. Por lo tanto, la derivada f' de x es igual. Derivamos x quinta y aplicamos nuestra fórmula. Bajas el exponente, pones la base, y disminuyes el grado en 1 ese exponente. Por lo tanto, me quedaría 5x cuarta. Tenemos también una fórmula que es constante por una variable. Aquí, pues, bueno, así como dice la derivada de una función, una constante por una variable, tiene una fórmula, tiene una regla de una función identidad también. Aquí podemos observar que esta derivada de una constante por x, en este caso la variable x, nos dice que es, saca la constante, no le hagas nada, pero deriva x. Si x fuera con un exponente diferente de 1, pues entonces tendríamos que regresar a la fórmula anterior. Observen que a la constante no le están haciendo nada y bajamos el exponente multiplicando la constante, la misma base y disminuimos nuevamente ese exponente que nos arroje en 1. Tenemos un ejemplo, nos dice f de x es igual a 3x a la séptima. Quiero que observen que sacamos a 3 de la derivada de x a la 7, aplicamos nuestra fórmula en el cual nos dice, bueno, bajamos el exponente multiplicando ese coeficiente que es 3, ponemos la base y disminuimos el grado en 1. Para que tenga yo 3 por 7 son 21, la misma base x y el exponente disminuye en grado, nos quedará 21x sexta. Tenemos un ejercicio más y podemos observar aquí que la función es igual. Ahora ya tenemos una sumatoria de términos en las cuales pues podemos aplicar, como podemos observar, primero que está en función de x y todos ellos podemos ver que es una constante por una variable, una constante por una variable, una constante por una variable y el último término pues es la aplicación de mi primer fórmula que es la derivada de una constante. Bueno, si comenzamos a derivar, nos dice no le hagas nada a 4, pero deriva x cúbica. No le hagas nada a 3, pero deriva x cuadrada. Menos, no le hagas nada a 7, pero deriva x. Y por último, más la derivada de 2. Observemos que podemos realizar de forma rápida una derivada de este tipo, simplemente multiplicando 4 por 3 son 12, la misma base x y disminuimos el grado. Si era 3, ahora es 2. Más multiplicamos el exponente por el coeficiente y me quedaría 6. Bajamos la misma base y disminuimos el grado, me quedaría a la 1.
menos cuando nosotros aplicamos la derivada de 7x, sacamos a 7 y derivamos a x. Recuerden que la derivada de x es 1, por lo tanto, multiplicando 7 por 1 son 7. Y aplicando la primera fórmula de derivada de una constante, pues esto nos da 0, para que finalmente nuestra derivada sea 12x cuadrada más 6x menos 7. Tenemos algunas referencias en los cuales pues lo pueden consultar en nuestros programas educativos. Les dejo algunos y si tienen alguna duda pues pueden hacer sus comentarios. Muchas gracias, sería todo por hoy. Hasta luego. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.